Alicia Barrios nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires, criada en una familia tradicional. Por parte de su madre, toda su familia se dedicó a la docencia, y con 3 generaciones de periodistas por su lado paterno, se crió alrededor de las cuerdas del ring de boxeo del Luna Park. Rebelándose contra el mandato familiar de estudiar en el magisterio, decidió ser periodista y a los 15 años ya dirigía el diario de su escuela. Empezó su carrera de la mano de Rodolfo Walsh en el diario Noticias y a los 19 fue nombrada jefa de policiales. Periodista y escritora, trabajó en revistas como 7 Días y en el programa Video Show. Hace más de 30 años que trabaja en el Grupo Crónica y condujo diferentes programas de radio con éxitos de audiencia. Conoció a Jorge Bergoglio mientras conducía el programa ¿Qué más se puede pedir?, que salía por Radio 10, cuando se invitó a ella misma y a sus oyentes a pasar la Navidad en la Catedral de Buenos Aires tras leer un anuncio convocando a participar en el diario La Nación. Desde ese momento nació una amistad llena de empatía, complicidad, risas y un acompañamiento no solo entre ellos, sino que buscaba acompañar a otros. En 2016 escribió el libro Mi amigo el padre Jorge, donde relata las vivencias que tuvieron juntos mientras lo acompañaba en misiones, a estar con los enfermos del Hospital de Niños y cómo fue su llegada al Vaticano como sumo pontífice. Periodista, escritora, compañera y amiga eterna del Papa Francisco, el Papa de las periferias. Hoy charlamos con Alicia Barrios. Alicia, bueno, muchas gracias por encontrarte conmigo acá en el Molino. Gracias a ustedes, porque para mí dejar testimonio de Francisco es mi misión. Yéndonos al comienzo, a tus inicios como periodista, ¿cómo encontraste la vocación de contar historias, de dedicarte a esta profesión? Mira, yo no tengo memoria de cuando quería ser periodista, porque yo tengo una familia muy tradicional de mujeres maestras, directoras de escuela. Fue toda una lucha, porque la carrera de periodistas era la de hombres en mi familia. Imagínate mi mamá, que llegó a ser licenciada científica en ciencia de la educación. Era terrible. Periodista de box, Imagínate, no era una cosa que no la podían entender. Y entonces, ¿qué pasó? Fui a la escuela secundaria, no quise ir al magisterio, no hubo forma, y estudié 4º y 5º año de la secundaria con la Escuela de Periodismo Roberto Arlt, que funcionaba en el colegio donde yo estudiaba a la noche. Y cuando tenía 15 años ya dirigí el diario del colegio. Empecé trabajando en el diario Noticias con Rodolfo Walsh, una experiencia extraordinaria. Fue comienzo, digamos. Sí. Él fue el que me mandó a Venezuela. A los 19 años yo ya era jefa de policiales de Noticias y se cerró Noticias de la manera más traumática que te puedas imaginar, porque bueno, fue clausurada. Yo me acuerdo el día del cierre de Noticias, que ahí, viste, entraron con armas largas, con todo, y fue, no sé, estamos vivos de milagro acá. Y después seguí mi carrera. Trabajé en todas partes. Trabajé en 7 Días, en televisión, en Canal 9, en Video Show, en todas partes, en Satiricón. Y bueno, y seguí trabajando hasta que hace 30 años estoy trabajando en Crónica. Y bueno, gracias a Crónica pude acompañar a Francisco a Italia. Fuimos a Roma con él de cardenal y me volví con un amigo papa. Pero él cuando saca pasaje de ida y de vuelta. Sí. Porque se pregunta uno, ¿sabía, no sabía, bien intuición? ¿Vos qué percibías con respecto a la lectura? Yo durante todo, generalmente en el verano, hasta febrero, que mi cumpleaños es el 9 de febrero, estábamos mucho juntos, porque él después, el 10 de febrero, siempre se iba a Roma, al sínodo. Ese año, que el 9 de febrero es mi cumpleaños, él siempre me recibía el 8 en la catedral. Esa vez me dice, Alicia, ¿qué vas a hacer el lunes? Viste, era sábado 8 de febrero, domingo 9, lunes 10. Le digo, mira, yo no estoy de vacaciones, el lunes es carnaval, me voy a quedar acá en Buenos Aires. Entonces me dice, ¿por qué no vamos a Lourdes? Me acuerdo que ese día me regaló un San José. Era devoto de San José. Cuando me lo regala, le digo, decime, ¿este cumple? Dice, Alicia, a mí no me falló nunca. Y me enseñó a rezarle. Vos no sabés lo que es rezar con Bergoglio, no te lo puedo explicar. Entonces yo me vine con mi San José a mi casa, con todas las indicaciones de cómo negarse. Digo, estamos comiendo, le digo a mi marido, mira, acá algo pasa. Porque Bergoglio no se va a Roma el lunes. Tenemos que ir a Lourdes.
Bueno, me despierto el lunes, que era carnaval, en la cama con los diarios, tapa gigante, renunciaba a Benedicto. Y ahí dijiste, Ahí está. ahí está. Cuando te enteraste después la noticia de que fue esa famosa imagen del saliendo al balcón, ¿recordás qué sentiste? Para mí no fue una sorpresa, porque yo me la veía venir. Pero fue una emoción. Éramos 6.000 periodistas en la sala. Y yo era la única que lo conocía. Claro. Yo siempre hablo en voz baja, o sea, en este tono, porque me cuido la voz por la radio. No sabés lo que yo gritaba. Gritaba y saltaba como una rana. Ganaron los pobres. No sabés, vivaba a Dios, estaba como loca, lloraba, me pasaba todo junto hasta que de golpe tenía 150 micrófonos alrededor. Claro, porque vos también eras protagonista. Ahí me de quedé, eso. me frené, ¿viste? Me quedé tranquila, como pude. Me recobré enseguida gracias a la experiencia de la profesión y empecé a contestar entrevistas, hasta que no di más porque tenía que mandar el material a la crónica. Imagínate la noticia. Y bueno, y así fue. Y me acuerdo que yo le preguntaba a él, ¿no? ¿Qué había pensado? ¿Qué le pasó? Me dijo, mira, yo me tomé un rato para mí, para pensar. Y sentí una paz que no era mía. Sentí la paz del Espíritu Santo, Algo ahí había. que hasta el día de hoy no me abandonó. ¿Viste? Fue muy fuerte. Y sí. Bueno, todo era fuerte con Jorge siempre, ¿no? Era todo muy fuerte, pero mira, es imposible que en este tiempo de luto y llanto, yo no lo recuerde el día a cada rato, ¿no? Estoy muchas veces riéndome, porque él a mí me dejó divertida y reída para toda la vida. Puedo decir que te reías mucho con él. ¡Oh! Y él conmigo, Tenía muy buen sentido del humor. tremendo. Me esperaba para reírse. Siendo muchos años para atrás, vos lo conocés en una Nochebuena, ¿no? Sí, lo personalmente. sí. Pero es muy interesante, esto a mí me gusta porque está relacionado al tema de la compañía y de la soledad. A partir, digamos, ¿de qué programa de radio que vos estabas así? Sí, yo estaba en Radio 10 y hacía un programa que se llamaba ¿Qué más se puede pedir? Que empezó saliendo los domingos a la hora del suicidio y de la soledad, que eran las 18:21. Empecé a darme cuenta que era un servicio, que la soledad del piloto de avión era la misma que del chofer de colectivo, del taxista, que la patrona, la dueña de casa, tenía la misma soledad que la doméstica, me llamaban juntas. ¿Viste? Empecé a notar y después empecé a sentir que, por ejemplo, yo decía, voy a ir a grabar al Molino, el lunes. Esto se llenaba de gente, Claro. que alrededor mío me daba papelitos. Tengo 56 años, situación económica resuelta, ¿viste? Todo así, todo el tiempo. Resulta que me parece que Bergoglio me escuchaba en el de los domingos a la tarde. Un día, mira, te digo, me tenían loca, porque yo atendía el teléfono, escuchaba. Estoy harta de mi suegra, y yo no aguanto más a mi cuñada. Y encima tengo que hacer el Viteltoné. Y hacía todo el tiempo, me explotaba la cabeza para una Nochebuena. Yo me acuerdo que tenía el diario La Nación en ese momento, si los de Crónica me escuchan me va a matar, pero no lo publicaron, ellos lo publicó La Nación. Había un aviso chiquitito en el que Bergoglio invitaba a la Nochebuena a pasarla en la catedral. Y yo dije, ahí me salvó la vida. Digo, Bergoglio nos está invitando a pasar una Nochebuena del espíritu y no del estómago. Tenemos que ir. De la puerta de la radio salían combis. Claro, de la cantidad de gente. Era un infierno. Y yo estaba llena de rosarios, que parecía María la de Satanudos, porque estaba llena de rosarios, reventaba de rosarios. Íbamos todos a la catedral. ¿Te imaginas que para mí también era una apuesta diferente? Porque yo iba a pasar una Nochebuena distinta. Cuando termina la misa, que fue algo experimentalmente extraordinario, los cantos gregorianos, porque aparte él es melómano, imagínate la música que había en la catedral, salgo y alguien me dice, me toca la espalda y me dice, ¿la quiere saludar el arzobispo? ¿Cómo no? Y todos los oyentes atrás mío, imagínate. Y él saludaba a todos al final.
yo repartiendo rosario, pero fue infernal. Me dice, yo le agradezco mucho que me haya acompañado. Me dice, yo le escucho los domingos. La verdad que le agradezco porque para un arzobispo su primera misa Muy de importante. Nochebuena es muy importante que esté lleno de gente, que haya mucha gente en la convocatoria. Entonces de ahí dije, me quiso ver en esa semana. Y en esa semana que nos vimos, empezamos a hablar y a hacernos amigos. Nos caímos, hubo mucha empatía. Entonces yo lo sumé a mi lista de notas que hacía todas las semanas, de entrevistas, y lo empecé a seguir. O sea, una de las cosas, las actividades que hacía era seguirlo. O sea que yo creo que hay otra especialidad que yo descubrí en ese momento, que es la de ser un periodista peregrino, que es muy importante. Que vos lo acompañaste a todos. A todos lados, porque yo sentía que con él me iba a meter en lugares que no entraba nadie. Y así fue. Bueno, has contado, ahí en el hospital de niños, por ejemplo, cuando salían. Yo salía llorando atrás de él pegada como una estampilla. Y él les decía a los padres que eran héroes, a las enfermeras, a los médicos en el Garraham. Y después les decía, no tengo respuesta. ¿Sabes cómo les bendecía los piecitos a los chiquitos que estaban terminales de leucemia? Y cuando salíamos, esa vez, yo estoy pegada, es mi foto favorita esa, mirá que tengo más de 1000 fotos con él. Estoy pegada atrás de él con la cabeza baja llorando porque no lo pude resistir. Y cuando subimos al auto, él a mi marido y a mí nos dijo, hay cosas que Dios yo no las entiendo. Y lo demás fue silencio. Qué significativa esa frase, digo, para una persona de fe, digamos, mostraba que también que su camino Claro, espiritual claro. estaba, digamos, construyéndose también, más allá de la fortaleza que tiene, con sus dudas y como... Sí, después me enteré que Benedito en Auschwitz había dicho, Dios, ¿cómo permitiste esto? Es fuerte. Es muy fuerte, pero evidentemente a ellos les pasa también. Claro, más allá de que uno los ve como superhombres en realidad. No lo son. No lo son en realidad. No lo son. ¿Por qué crees que fue elegido? Mira, yo creo que fue elegido porque la iglesia quería cambiar. Porque la iglesia quería un cambio. Cuando Francisco tenía idea desde que era cura, Francisco sufrió mucho. Porque él desde que era cura quería cambiar la iglesia. Y era una persona con objetivos muy claros. Imagínate, la querés cambiar desde que sos cura, sufrís cuando sos cura, cuando sos monseñor, cuando sos obispo, cuando sos cardenal, te la pasás sufriendo. Porque no tenés poder. El poder vas teniendo cada vez más, pero no el poder como para cambiar la iglesia. Porque en el 2001, por eso te digo, Dios, la providencia existen, ¿no? Y el Espíritu Santo. Él era tercer relator y hacía un año que era cardenal. Imagínate que eso es más o menos como ser tercero en el banco de suplentes, donde hay un titular. ¿Qué pasa? Fueron las Torres Gemelas, con lo cual los dos cardenales que tenían que ser los relatores no pudieron ir. ¿A quién le toca relatar? A su santidad. Francisco hizo un discurso tan extraordinario que ahí empezó a sonar como posible papa. Recogiendo esta experiencia, cuando fue el cónclave con Benedicto, que él se baja. ¿Por qué se baja? Hay cosas que las voy a contar cuando me muera. Porque yo lo fui a ver inmediatamente a la catedral. Y Sarita, que era la canillita de mi barrio, que era muy amiga de él, que él la adoraba, estaba furiosa. Y le digo, estaba con una cara, Bergoglio. Ay, porque él cuando se enojaba, cuando toda la gente dice, ay, qué cansado, tiene cara de cansado. No, cuando ponía cara de traste era porque estaba enojado en lo cansado. Tenía mucho carácter. Oh. Entonces, estaba así. Le digo, Sarita está muy, muy, muy mal por esto de que no fuiste papá. Está bien, Sarita tiene dignidad. Con esto te contesto, Sarita tiene dignidad. Yo dije, voy acá, ¿dónde estamos? ¿Cómo seguimos? Se va a Roma. Y el cardenal Errázuriz, el chileno, con él, lo reencuentra con Benedicto. 2006 te estoy hablando, ¿eh? Se reencuentran los dos muy afectivamente. ¿Por qué? Porque Errázuriz y Bergoglio le llevan toda una propuesta para hacer un sínodo en Aparecida, una reunión de obispos en Latinoamérica.
en un santuario. Entonces, ¿qué pasa? Benedicto se entusiasma tanto que le dice a Bergoglio, yo tengo 80 años, pero estoy fuerte, se para, y voy a ir. Fue Benedicto. Bergoglio ahí, como relator, se comió a todos. Era otra mirada de la iglesia, era otra cosa. Segunda vez que ya es papabile. Con lo cual, cuando él llega a papa en el 2013, era porque la mayoría de los cardenales que lo votan, que eran 100 y pico, querían un cambio en la iglesia. Cuando yo llego a Roma, obviamente iba en el taxi y le digo al taxista cómo estaba Italia, Roma. Me dice, senza papa, senza presidente. Sin papa y sin presidente. Claro. ¿Por qué? Porque venía Roma de Benedicto, perdón, primero de Juan Pablo II, con 5 años muy enfermo, pero muy enfermo. Lloraba, no quería salir, estaba muy enfermo. Y lo obligaban, porque empiezan a cooptar las mafias, empiezan a entrar las mafias en el poder del Vaticano. Claro. Con lo cual se quedan gobernando ellos. Cuando se muere Benedicto, cuando se muere Juan Pablo, eligen a Benedicto, y Benedicto, que era un teólogo extraordinario, un hombre de Dios al que yo pude conocer, no podía con esto, no podía, y renuncia. Yo creo que esto para Bergoglio no era una sorpresa. Entonces, ¿qué pasa? Eran los 5 años de Wojtyla, más los 7 de Benedicto, todos esos años el Vaticano sin papa. Claro. Con mafia. Mirá lo que heredó Bergoglio, y nunca se quejó de la herencia recibida. Lo que sí te digo es que desde el mismo día que salió al balcón y dijo, va a descansar, va a reposar, que vaya a reposar, desde ese día empezó a mandar. Tenía una capacidad de conducción que yo no he visto en mi vida. Y siguió, claro. Tenía el poder del Papa. Abrió la iglesia y acercó un montón de fieles que estaban desencantados, que estaban... Volvieron todos. Generó algo que... Sí, pero con decirte que abrió las iglesias acá siendo cardenal, ¿sabés lo que hacía? Se tomaba el colectivo, no decía nada. Por ejemplo, se iba a una parroquia, entraba a la parroquia, se sentaba a rezar. Imagínate el párroco cuando lo veía al cardenal sentado ahí rezando sin que le avisara. Entonces empezó a correr la bolilla. ¿Cómo era? Que las iglesias tenían que estar abiertas. Entonces no había uno solo que cerrara la iglesia a la tarde, ni que se fuera a dormir la siesta, porque te caía Bergoglio de sorpresa o en cualquier momento, y ya la gente empezó a tener esa complicidad con él de contarle todo. Bueno, o sea, me decís que era una persona que escuchaba absolutamente todo. Que tenía... Todo. Él escuchaba todo. Un día estábamos almorzando en Santa Marta y lo llama al mozo, hace así y saca un rosario, unas estampas, una cartita. Me acordé de su mamá y le da. Le digo, Jorge, ¿vos hablás con él? Sí, y con los 50 jardineros que trabajan en el Vaticano también. Los jardineros del Vaticano eran la principal central de inteligencia que tenía Francisco. Claro, porque imagínate, todos los que vivían en Santa Marta pues, salían a hablar, iban a caminar y le contaban todo. Él estaba enterado de todo. De todo, él se enteraba de todo, de todo. Bueno, así también pudo construir también su impronta y su, digamos... Y cuando estaba, vos me decías, por ejemplo, él en enero se quedaba en el Vaticano, en Santa Marta. Acá se quedaba en la catedral, pero le encantaba quedarse solo. Claro, le costaba quedarse solo en Roma, porque tenía custodia, la guardia suiza, telefonista, se sentaba en el conmutador. Entonces llamó una mujer, después fuimos a almorzar, y me decía, ¿no sabes todas las barbaridades que me decía? Le digo, ¿por qué te decía barbaridades? Y porque él había dicho que se gastaba más en cosmética y mascotas que en criaturas. Pero él amaba a las mascotas, y la mujer le decía de todo, que ahora a la iglesia tenían que ir con el loro, con todo, que el Papa era un loco, le decía de todo. Y decía, no sabes cómo me insultaba, y se reía, no sabes, se reía muchísimo. Con lo cual él se divertía bastante estando solo. Pero hay un tipo de soledad que él quería estar acompañado. ¿Hablaban de la soledad? Para él estar solo era, cuando estaba en los actos, enseguida buscaba a la gente que lo acompañaba. A mí me encontraba siempre.
E inmediatamente, gracias por acompañarme, gracias por venir, gracias por tu compañía. Viste, era un agradecimiento extraordinario, ¿no? Y me decía, ayer te escuché, ese programa es El Confesionario, ¿eh? Ahí yo creo que él sentía soledad, sin duda. Después, cada vez que salía una nota, cada vez que hacía un programa, me llamaba para agradecerme. ¿Viste? Pero teníamos una relación de mucha empatía y mucha proximidad. Y hablaban, digamos, de todo, me imagino. De todo. No solo, uno se imagina una charla de corte espiritual súper elevado, no, capaz hablaban de las cosas más mundanas De las cosas más mundanas hablábamos de todo y hablábamos de cosas elevadas también. Muchas veces estábamos parados. Nos gustaba mucho mirar por las ventanitas de la oficina de él de la Curia y se veía la librería del Mío Cid, donde estaba, y mirábamos para allá, y un día mira para la Casa Rosada y me mira y me dice, a mí esta gente me odia, Alicia. Él era consciente de toda la gente, bueno, obviamente que era consciente de todos los enemigos que tenía. Totalmente consciente, pero yo no he visto una persona con una capacidad política más talentosa que la de él. Y un poder de influencia muy grande, creo yo. Nadie llega, papá, repartiendo hostias. Eso te lo puedo asegurar. Nadie llega. Él tenía una injerencia muy grande en los cardenales del exterior. Sus participaciones internacionales eran brillantes. Era un hombre de mucha consulta. Y después del 2006 la relación con Benedicto se hizo muy próxima. Eso te iba a preguntar. Él cambia la relación con Benedicto, ¿no? La cambian los dos. La cambian los dos. Se acercaron mucho. Benedicto era un hombre de Dios. Era un ser de humildad. Vos por ahí estabas caminando por los jardines del Vaticano y escuchabas un piano y era Benedicto que estaba tocando el piano en su casa. Era un hombre de Dios, realmente. Hay una película de los dos papas. No sé si has consumido la filmografía o la... No, pero esa película la vi. ¿Qué te pareció? Mira, es ficción. Me pareció extraordinaria. Como ficción me pareció extraordinaria y el trabajo actoral de cada uno de ellos es brillante. Él como Francisco está bien, tiene los gestos, hay un gesto que yo digo, ¿de dónde? Lo habrá estudiado mucho. Pero tiene que haber estudiado. Creo que el primer viaje que él realiza cuando es papa es a Lampedusa. A Lampedusa, sí. Mostrando el drama de los migrantes. Digo, del minuto cero él hizo como un statement, ¿no? Como una cosa de decir... Sí, él es una persona que yo digo que se murió escrito, porque Bergoglio escribía sus homilías, todas sus intervenciones con muchísima anticipación. Cuando se fue a Papa, cuando llegó a Roma de Papa, él ya tenía escrita acá la ceremonia de Semana Santa, ¿no? De Semana Santa. Entonces la mandó pedir, con lo cual en Roma y acá se leyó lo que había escrito él. Una de las cosas que se habló durante todo su papado y tras su fallecimiento también, que tenía que ver con, eso también lo quiero linkear con lo que vos decías, ¿no? Su mirada de vuelo, de alto vuelo, ¿no? De cóndor. ¿Por qué no vino a la Argentina? Hizo muy bien en no venir. Hizo muy bien. Yo siempre que lo hablamos, ahora lo puedo decir, yo estaba de acuerdo con él que no tenía que venir. Primero porque él estuvo 76 años en la Argentina. Francisco no tenía 76 años por delante, con lo cual se tenía que apurar a trabajar. Él tuvo que ubicar el Vaticano en el mundo otra vez, con poder, con injerencia. Yo he visto pasar por ahí a Putin, a la Merkel, a todo, a Biden, todos pasaban por ahí. Eso es increíble, cuando veías la foto de todos los mandatarios. No sabes todo. Pero él era una persona de una efectividad y una calidez, pero se imponía, Francisco se imponía naturalmente. Entonces, ¿qué trató de hacer? Insertar a la Argentina en el mundo, en la iglesia del mundo. Yo, en lo personal, tenía la impresión de que acá ya estaba todo armado por él, porque acá estaba todo armado, hizo la diócesis de Curas Villeros, no los abandonó nunca, ha hecho donaciones importantísimas en lo que son las villas de San Petersburgo, que ahora va a ser la ciudad Papa Francisco, ayudó muchísimo, estuvo presente todo el tiempo. Entonces tenía mucho por hacer. Cuando vos me decías, yo te digo, el África, ¿viste? Te digo, Lampedusa, los lugares que tenía. Él era el papa de las periferias.
es otra cosa. Hablaban de, bueno, vos ya contaste de su enfermedad, él podía hablar tranquilamente sobre tranquilamente, ¿no? Obviamente con todo lo que conlleva, digo, pero era una persona que hablaba con vos. Francisco no era un enfermo. Yo a Francisco lo conocí con dolor de rodillas y porque él usaba plantillas alemanas por los pies planos, y lo conocí con dolor de rodillas y con bronquitis. Cuando había cambios de clima, él le afectaba mucho y tenía líneas de fiebre que le subían cuando empezaba el invierno, generalmente, con el frío. Con lo cual eso lo tuvo siempre. Claro. Siempre. Fue crónico, lo tuvo. Lo tuvo siempre. Lo que pasa, bueno, después tuvo la operación del intestino por el tema de las adherencias que tenía en la vesícula. Sí, hablábamos de sus nanas, hablábamos, pero no era una cosa que lo desvelara. Claro. Él tenía como siempre la mirada en adelante, o sea, en un Sí, montón sí, de lo que sí te digo que no se quiso operar de la rodilla, porque él quedó muy impresionado con la anestesia porque casi se muere en la primera operación, o sea que no había forma, mira, no había manera, porque Nelson Castro, yo íbamos todo el tiempo, mira, yo le decía, me quedo con vos acá todo el tiempo que quieras, no, yo no me voy a operar. Con que te lo diga una vez basta, porque, viste... Podía bromear con su paso a, digamos, a la inmortalidad en algún momento, porque yo no voy a estar y... De la muerte hablábamos. A mí me dejó muy preparada él. Es un duelo raro, distinto para mí porque yo no lloro, pero lo extraño como si me cayera en un precipicio a veces. Hablábamos de la muerte. Yo no le tengo miedo, me decía. Yo la quiero conocer. ¿Y vos le tenés miedo? No, yo si bien le hago un reportaje. No te preocupes, Alicia, vos no te vas a morir nunca, porque se va a ir corriendo cuando le quieras hacer una entrevista. Por ejemplo, yo nunca lo entrevisté. ¿Ah, en serio? Yo tenía una información privilegiada que creo que no tiene nadie acerca de él, ni tuvo nadie, ni tendrá nadie. Con lo cual yo ya estaba acreditada en la estampa de la Santa Sede y me parecía de una deshonestidad intelectual espantosa entrevistarlo. Era muy difícil no pasar la raya. Tengo una carta que mandó él diciéndome lo emocionado que estaba por la decisión que yo había tomado. Pero, por ejemplo, yo me levantaba y me iba a visitarlo, estábamos ahí, me contaba todo. Después me iba a la sala de periodistas, estaba bañada y con los diarios leídos e informada. Claro, imagínate, todos me miraban, tengo amigos entrañables, ¿no? Pero el tema es que había, viste, una línea que no la podés transgredir. Pero a mí no me parecía justo, pero me decía unas cosas. Mira, hablas conmigo, ¿viste todo lo que te conté? Sí. Bueno, ¿y qué vas a decir? Esto. Bueno, eso no lo digas. Bueno, esto sí, esto no. Bueno, hablas conmigo, acá hablas conmigo. No te vas a andar por los despachos de los cardenales, ahora nada de andar por los despachos, ¿eh? De acá derechito a la sala. Te tenía con vos también. Me tenía presa. Sí. Estaba detenida. Era celoso de tu amistad, digamos. Era muy celoso como amigo, sí, era muy celoso, era muy cuidadoso. Sí. A mí la verdad que no me hubiera sumado ni restado una entrevista con Bergoglio. Pero sí siento una necesidad enorme de dejar testimonio. De hecho, estoy haciendo un documental, estoy escribiendo un libro, estoy dejando testimonio. A mí me cambió la vida conocerlo a Francisco, porque empecé a tener una relación con Dios diferente que no tenía antes. Me enseñó a rezar. Hemos rezado mucho en Santa Marta juntos. Son experiencias de Dios muy fuertes, o sea... Viste, Dios estaba presente, el que no lo veía miente, porque esto lo sentía la relación nuestra todo el tiempo, ¿no? Yo había veces que digo, uy, a este lugar, carajo, parece que no llega Dios. Y yo digo, ¿cómo que no llega Dios? Si está Francisco acá. Acá está llegando Dios. Por eso acá volvemos a la pregunta, ¿por qué no vino a la Argentina? Porque era un papa de la periferia. Vení conmigo a Turquía, a 300 kilómetros donde estaban crucificando a los cristianos. Y contame qué pasa cuando él lloraba, porque él lloraba por esto. Entonces, viste, muy fuerte. Entonces vos decís, no, yo con esta misión, con esta palabra, con esto que nadie sabe, con esto que me dijo, tengo que continuar.
Para terminar, Alicia, me gustaría preguntarte, uno cuando evoca o cuando piensa en un ser querido que puede ser que esté o que no esté, muchas veces se lo imagina o huele la situación, digamos, se imagina un lugar, una comida. ¿Qué aparece en tu mente cuando pensás en él? Lo primero que pienso es que no está sentado arriba de una nube. ¿Dónde está sentado? Y que está haciendo de todo, que está aquí, que está moviéndose todo el tiempo, que no está quieto, que se está moviendo. Lo veo su presencia. Pero Bergoglio está vivo en una candela, porque la gente, la piedad popular, en la oración, en la procesión, en los curas villeros, en el compromiso con los pobres, en la justicia. Lo veo todo el tiempo, lo imagino todo el tiempo. A veces lo recuerdo. Acá se hubiera estado riendo de muchas cosas que yo dije. Sí, en una nube seguro que no está sentado, está por ahí dando vuelta y está mirando todo, porque él cuando hablábamos de la muerte me dijo, no vas a llorar, porque él se ponía muy mal si yo me veía un poco... No lo aguantaba. No sé, no, enseguida, viste, se payaseaba, hacía cosas, y entonces me sacaba. Y me decía, no vas a llorar porque mira que yo voy a estar mirando, ¿eh? Y entonces no lloro, viste, es rarísimo, pero no lloro. Está bien, le estás haciendo caso. ¿Qué? Le estás haciendo caso. Y sí, evidentemente. Alicia, muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Entonces tenía mucho por hacer. Cuando me decía, yo te digo el África, ¿viste? Te digo Lampedusa, los lugares que tenía. Él era el papa de las periferias. ¿Sabes cómo les bendecía los piecitos a los chiquitos que estaban terminales de leucemia? Y cuando subimos al auto, él a mi marido y a mí nos dijo, hay cosas que Dios yo no las entiendo. Y lo demás fue silencio.